El primer panel de discusión. Telemedicina, Big Data, apps móviles, realidad virtual. ¿Cómo están replanteados la detección temprana, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? Quienes estarán a cargo: Israel Viacaba, CEO de Clínica Ricardo Palma Perú. Doctor Kevin Salirrosa Flores, director médico corporativo en Clínica Medicina Cayetano Heredia Perú. Doctora Karen Rincón, gerente de Salud Digital Colombia. Giancarlo Sanguinete Durán, CEO para América Latina en Unilabs Perú. Modera Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud en Cámara de Comercio de Lima, Perú. Aprovechamos este momento para agradecer a nuestros patrocinadores como Intersystems, Dedaluz, Siemens Healthcare, Clínica Internacional, Denker, Elsevier. Gracias a ellos y gracias también a nuestros aliados que nos permiten fortalecernos aún más en el mercado. Cuidis, Consorcio Mexicano de Hospitales, Portal Hospitalario, a Hipócrates, Escuela de Postgrado UPC. También agradecerles a aquellos que nos acompañan de una manera virtual. Gracias por sumarse en este cuarto congreso, un proyecto especial. Muy bien, adelante. Ahí viene el doctor, un segundito. Por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Nos toca un tema muy interesante. Muchísimas gracias y de verdad creo que estamos con un buen panel para tocarlo. Voy a tratar de hacer preguntas concisas para tener más tiempo para poder hablar. Voy a invitar a cada uno de repente indistintamente para que pueda comentar. Lo primero es el tema de la telemedicina, ¿no? Que siempre todos hemos hablado, pues que la pandemia nos ha puesto en esta situación, nos ha hecho acelerar el tema de la telemedicina. Yo quisiera que empecemos por el diagnóstico y de repente, señor Viacaba, nos podría dar un diagnóstico de cómo estamos, dónde estamos, qué tan avanzados estamos. Es cierto que estamos dentro de los primeros de Latinoamérica, que es lo que reaccionamos más rápido. ¿Es realidad eso? ¿Qué opina al respecto? Buenas tardes con todos. El tema de telemedicina es un tema que, felizmente, a raíz de la pandemia hubo un cambio normativo, porque siempre estos elementos disruptores muchas veces están bloqueados por los temas legales, ¿no? Las normas, la regulación existente, muchas veces no permite hacer ciertas cosas y ha tenido que llegar un poco la pandemia para romper algunas restricciones y muchas veces son algunos dogmas planteados desde ciertos grupos, ¿no? Donde evidentemente un paciente para muchos casos va a preferir una atención presencial, pero también hay que ser conscientes de que muchos pacientes por temas de distancia, accesibilidad, no cuentan con una atención presencial. Nos hemos multiplicado por casi un factor de 100 en números de atenciones. Lo que era antes un modelo de teleconsulta, por ejemplo, de médico a médico, a un modelo de teleconsulta médico-paciente, siendo el sector público uno de los que más ha capturado, evidentemente por temas también de afiliación. Creo que estamos alrededor del 10% de personas que tienen un seguro en el Perú, un seguro privado me refiero, y el resto casi todo pasa por MINSA, Salud y Fuerzas Armadas. Entonces son aquellos actores grandes, son los que han
acaparado el mayor número de teleconsultas para bien, y el sector privado también ha respondido, y creo que hay muchas oportunidades todavía. Todavía creo que no hemos alcanzado el techo. Sí se han hecho esfuerzos y avances considerables, pero hay mucho más por hacer. Entonces, eso sería mi primer diagnóstico. Ok, y me gustaría que la doctora Rincón, por favor, complemente todas estas ideas, nos diga también qué barreras hemos tenido, cómo podemos seguir avanzando en ese, y su diagnóstico, por supuesto. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por comentarles que Keralty es una empresa de salud con experiencia en aseguramiento y prestación en diferentes países, incluyendo Perú. Nosotros, iniciando con la pandemia, tuvimos un crecimiento exponencial en todos los países en donde hacemos presencia. Con relación a telehealth, tenemos varias líneas en donde nos ha permitido crecer y es no solamente la teleconsulta, sino también lo que es la teleexperticia, las telejuntas, los temas de teleorientación, el incremento en canales de acercamiento para los pacientes, como fueron los chats, que nos incrementó incluso el contacto, tener nuevos datos de acercamiento de los pacientes que anteriormente no teníamos. Tuvimos también la oportunidad de, a través de Telehealth, llegar a diferentes partes donde los pacientes no tenían un acceso a la prestación de servicios de forma asistencial, con especialistas y a la vez apoyándonos con los grupos interdisciplinarios que hacíamos en términos de redes digitales. Sí, actualmente en todos los países nos hemos dado cuenta que con la vuelta a la presencialidad, ese incremento que tuvimos de los servicios de salud digital se han venido decreciendo. Entonces estamos trabajando en términos de articulaciones de modelos asistenciales, modelos mixtos o híbridos en los temas digitales, domiciliarios y ambulatorios, incluyendo los partes de atención primaria y atención complementaria, donde la base sea todos los temas digitales, no solamente en la prestación de servicios de salud, sino en todos los trámites administrativos que hoy la persona tiene que hacer para la realización y el acceso a la prestación de salud. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora me gustaría preguntarle al señor Giancarlo Sanguinetti, gerente de Unilabs, ¿en qué estamos en todo lo que es apps, móviles, Big Data? ¿Cómo se ha aprovechado esto en la pandemia? Sé que ustedes han crecido muchísimo, pues sería bien importante esa experiencia, por favor, que nos comentes. Sí, les agradezco. Buenas tardes con todos. A ver, particularmente creo, partiendo de las necesidades país, evidentemente, siempre comento, creo que eso es un hecho, la salud es un derecho, no es un privilegio. En todo caso, partiendo de ahí es donde tenemos que pensar cómo la telemedicina, cómo las tecnologías, que si bien ya tienen muchos años de creadas, ahora evidentemente que está en boga, el gran reto es el cómo poder desarrollarlas, el cómo poder establecerlas, el cómo trascender a través de ellas, sin perder de vista que el paciente es el centro y cómo generar un ecosistema alrededor de él. La telemedicina, la telepatología, en este caso en particular, nosotros la estamos trabajando ya desde hace 2 años, muy intensamente, con grandes repositorios de data de más de 25 países, con el objetivo de evidentemente, minimizar completamente el riesgo y cada vez más entregar información confiable, pero también oportuna. Entonces, en ese aspecto es un reto constante el cómo la información es utilizada adecuadamente, de manera estructurada, que te permita a través de algoritmos inteligentes de información predictiva poder ser cada vez más proactivo y acercarte a los pacientes. Como bien comentaban mis colegas, evidentemente la pandemia lo único que ha hecho es, una vez más, evidenciar que necesitamos estar cada vez más cerca de los pacientes, que en nuestros países, en la región, el problema geográfico es inminente y que muchas veces, queremos negarlo, pero somos muy centralizados a las capitales. Hay mucho más allá de ello y somos muchos peleándonos por un pedacito. Es simplemente, creo yo, una reflexión para mirar un poco más allá, desarrollar regiones con creatividad, evidentemente, pero no dejar de pensar, cada uno en sus países, el cómo poder ir haciendo historia respecto a la salud. Creo que los que estamos en el rubro, y con todo el respeto a otras industrias, nos debemos considerar diferentes. No fabricamos hamburguesas ni hacemos zapatos. Estamos en un rubro que de verdad tiene que marcar la diferencia y a raíz de pandemia pues deberíamos tenerlo mucho más claro. Y es ahí con estos recursos que nuestras compañías, sea pública o privada, nos dan, debemos sacar el máximo provecho de manera eficiente, sin perder de vista nuestro principal objetivo o nuestro principal
misión, que es atender de la mejor manera a nuestros pacientes, ¿no? Muchísimas gracias. Y doctor Sally Rosas, bueno, en su experiencia en la clínica, digamos, ¿cómo están utilizando, digamos, la Big Data en los tratamientos, básicamente, ¿no? ¿Qué experiencia estamos teniendo con esas tecnologías? Gracias. Mira, gracias por la invitación. Buen día con todos. Voy a remontarme un poquito más atrás. Quien les habla, en el año 2013 al 2016 fue gerente central del Seguro Social de prestaciones de salud, ¿no? Escuché en una conferencia anterior un colega que se refería al sistema, por ejemplo, que tiene el Seguro Social, ¿no? Ese sistema empezó a trabajarse en el 2008, ¿ya? Era muy difícil realmente trabajarlo por una enorme variabilidad que tenían el primer, segundo, tercer nivel. Finalmente ha quedado estandarizado y establecido en algunos hospitales, no en todos, del primer y segundo nivel de atención, ¿no? Que es una historia clínica virtual. Inicialmente arrancó con una historia clínica informatizada y luego ya pasó a ser una historia clínica virtual. El presidente ejecutivo la presidenta ejecutiva, que era Virginia Figüe, en el año 2013, quiso transformar ese software a un software de clase mundial. Es decir, que tenga el acercamiento con los estándares internacionales, ¿correcto? Hubieron varias idas y venidas. Para esa época el software era extremadamente caro, ¿sí? El presupuesto nos quedaba un poco corto y se quedó justamente en ese trayecto el poder hacer ese trabajo. Mientras tanto, en esa época, prepandemia, nosotros ya teníamos una dificultad enorme, que era básicamente la atención de los pacientes asegurados en todo el Perú que no tenían en ese momento acceso a alguna prestación. Y se creó el CENATE, que fue el Centro Nacional de Telemedicina, que ahora maneja de salud, ¿no? Inicialmente arrancamos con el CENATE para ver el tema de imágenes. Una de las dificultades justamente aquí era el cáncer de cuello uterino, ¿no? Se empezaron a tomar fotografías de los PAPs, ¿correcto? Empezaron a digitalizarse los microscopios, que la mayoría eran análogos, para que puedan enviarse al CENATE y un médico patólogo pueda hacer la lectura. En esa época ya nosotros estábamos pensando también en adquirir un software de inteligencia artificial para el Seguro Social, para que haga el trabajo mucho más rápido, mucho más fácil y pueda colaborar justamente con este grupo de patólogos. Al igual también que las imágenes, por ejemplo, electrocardiográficas. Hoy, ya post pandemia, como ya le dijeron acá todas las personas que están aquí conmigo y me acompañan en este panel, esto ha sido un acto disruptivo. Se ha disparado el tema del manejo digital, ¿correcto? Y el tema del manejo digital no solamente se ha disparado, sino se ha mejorado, ¿no? Y se ha mejorado también en la parte de regulación, donde antes teníamos un cuello de botella enorme, ¿no? Entonces ahora les quiero decir que sí, realmente el Perú está viendo ya trabajos no solamente de Big Data, no solamente de Business Intelligence, sino también de inteligencia artificial. Hoy nosotros, por ejemplo, me toca dirigir a Clínica Médica Cayetano Heredia, que somos una institución que tiene como base a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estamos trabajando en proyectos de inteligencia artificial. Porque nosotros creemos a través de la universidad que el que no crea conocimiento está perdido. No solamente hay que adquirirlo, sino también hay que crearlo. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en estetoscopios de inteligencia artificial para ver la parte neumológica, para ver la parte cardiológica y algunos temas de imágenes como fibroncoscopios, gastroscopios, etc. Es decir, sí, realmente ha habido un avance interesante en el país del tema de inteligencia artificial. Ok, doctor, muchas gracias. Y no apague el micro porque yo justo le comentaba a Giancarlo que no teníamos de repente alguien en el panel que nos hable un poquito de lo que pasa ahorita también con la parte pública. Así que va a ser interesante la siguiente pregunta y que de repente para la privada y la pública nos la conteste, porque en el aspecto financiero, o sea, ¿estamos preparados para poder asumir este reto? A ver, para la parte de inversiones hay un cuello de botella ahí, ¿no? Sabemos que los sistemas de salud en este momento tienen una dificultad de sostenibilidad, ¿no? Ya el Perú al 2050 debe romper el bono demográfico. No sé si la mayoría de ustedes sabe qué es eso, pero la idea es que la PA, ¿no?, pueda sostener con lo que produce, pueda generar y sostener a la no PA, es decir, a los niños que en este momento no trabajan, pero que tienen necesidades de financiamiento de su salud, y también a los adultos mayores, ¿sí? Una de las cosas que ha hecho el Estado es justamente correr la jubilación. Antes se jubilaban a los 60 años, no sé si ustedes recuerdan, las damas y los varones a los 65. Hoy se ha corrido justamente esa edad para aumentar la PA y no perder ese tema de financiamiento. Pero ya Perú debería estar viendo justamente cómo hacer para implementar algunas otras estrategias para evitar la ruptura del bono demográfico
que ya en otros países se ha hecho. Canadá, por ejemplo, ya tiene una ruptura de bono demográfico y por eso Canadá importa población. No sé si a ustedes les llegan los correos que trabaja en Canadá, tiene que importar PEA, justamente porque ya los sistemas no se vuelven sostenibles. Entonces, Perú tiene que pensar ya en mirar esta parte a través de sus temas, por ejemplo, con el CIS, que reciben el presupuesto dinerario del Estado, tiene que pensar en aumentar el porcentaje que necesariamente le va a dar a salud. Hoy me dice que el 6% es el que debe ser para tener un aseguramiento universal completo. Nosotros todavía no llegamos a esa cifra, ¿no? Y prepandemia yo creo que debería más bien ahora aumentar, ¿no? De la parte privada, obviamente también hay algunas dificultades para este manejo, sobre todo en la parte de hardware y software que todavía obviamente cuestan bastante, ¿no? Muchísimas gracias. Giancarlo, esa misma pregunta me gustaría, pero digamos, o sea, ¿es rentable desde ese punto de vista? O sea, ¿hacer esto nos conviene? ¿No nos conviene? El tema, y alineado justamente a lo que decía Kevin, el primer paso que tenemos que dar los directivos, particularmente, es dejar de pensar que es un gasto, es una inversión, y que a través de ella vamos a generar sostenibilidad en el tiempo. Si no cambiamos el mindset en ese aspecto, va a ser imposible, y de alguna manera cuando uno vea todos los proyectos desde el punto de vista del ROI, pues inmediatamente te lo van a anular, lo van a patear y no le van a dar la prioridad necesaria. El tema es justamente, y repitiendo el mensaje anterior, cómo dentro de tu estrategia y el ecosistema donde el paciente es prioritario, hoy una realidad que es la tecnología o las tecnologías de la información es lo único que te va a mantener en el tiempo en un entorno cada vez más competitivo. Ustedes han visto que después de pandemia se han multiplicado las empresas que ofrecen servicios de salud. Seguramente todas, imaginemos en el ámbito positivo, ofrecen muy buenos servicios. Entonces, ¿cómo logras esa competitividad, ese plus, ese salto diferencial dentro de un entorno que, repetía, es muy pequeño? Porque hoy nuestra realidad seguimos todos compitiendo en un pequeñísimo pedazo de mercado. Entonces, en tanto no tengamos claridad sobre finalmente cómo queremos generar sostenibilidad en nuestros negocios o cómo aperturar otros nuevos mercados, pues claramente el primer paso es ver todo esto como una inversión y trabajos a proyectos de 5 años, ¿no? Ok, muchas gracias. Y para la doctora, por favor, doctora Rincón, ¿qué desafíos existen para poder realizar análisis de seguridad, de efectividad clínica sobre estas tecnologías, ¿no? Que ahora se comparan con dispositivos médicos, que se utilizan con dispositivos médicos para poder realizar, digamos, con seguridad y eficacia estos tratamientos. Bueno, es muy importante que cualquier plataforma o cualquier herramienta tecnológica que se vaya a incorporar en los sistemas de información de cualquier compañía de salud cumpla ciertos requisitos de calidad y de estándares de seguridad, porque el dato en salud es extremadamente relevante y tiene repercusiones jurídicas también, ¿sí? Entonces nosotros, por lo menos como compañía, tenemos en nuestra vicepresidencia de sistemas de información, un área específica que está dando los lineamientos para certificar, validar y comprobar que todos los proveedores o herramientas que incluyan para la prestación de servicios de salud o para cualquier trámite administrativo que se requiera, cumplan ciertos estándares de seguridad e incluso certificaciones internacionales. Entre eso, por ejemplo, nuestra historia clínica es in-house. Tenemos 2, una para los temas ambulatorios y otra para los temas hospitalarios. Ambas tienen cumplimientos de certificaciones internacionales, especialmente HIPAA Compliance para los Estados Unidos. Cuando cumplimos estos estándares de seguridad, podemos hacer que este tipo de productos puedan ser adaptados y adoptados y exportados a cualquier país en donde nosotros tengamos prestación. Entonces voy a poner el mejor de los ejemplos. Ahorita para Perú viene nuestra historia clínica ambulatoria con los cumplimientos de estándares de calidad, que donde nació fue en Colombia, puede ser hoy exportada incluso a Puerto Rico, a República Dominicana. La estamos construyendo para que quede en nube, dándole, digamos, relevancia a la anterior conferencia, y de esta forma sea mucho más fácil modular y poderlo llevar incluso por partes de acuerdo a la adaptación de cada sistema de salud en donde hacemos presencia. Lo mismo estamos trabajando con una plataforma de gestión de población para que podamos, a través de algoritmos, flujos de trabajo e inteligencia artificial, con medidas de seguridad y con los estándares de calidad, también a través de nube y de módulos y de productos que puedan ser entregados de forma, digamos, individuales y sin prerequisitos
para cada uno de los países en donde tenemos presencia y ir haciendo de esta forma la generación del dato, la gestión de la población y poder tener nuestro gran repositorio que nos va a permitir incluso tomar decisiones a futuro. Creo que el desafío de la seguridad del dato en salud es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Señor Villacaba, de repente usted también nos puede ampliar el tema un poquito más. Yo quisiera primero, de repente, dar un pequeño aporte desde el lado de las tecnologías de información a la parte financiera que se había tocado. Buenísimo. Hay que tener en cuenta algo que hemos venido de una transición de un modelo de poseer activos a ser simplemente usuarios de servicios, ¿no? Dejamos de comprar discos, dejamos de comprar vinilos, CDs, cassettes, ahora somos usuarios de plataformas de streaming, no poseemos los activos como tal. Eso es importante porque hoy muchas cosas que antes necesitaba yo comprar, por ejemplo, para hacer un Big Data necesito muchos recursos de hardware para procesar los grandes volúmenes de información que se necesitan. Entonces, ¿voy a invertir en comprar un servidor para usarlo una vez a la semana? ¿Un día a la semana? Puedo buscar una alternativa de usar un equipo en una nube, arrendar y pagar por el uso de ese equipo, de esa configuración, y reducir tremendamente los costos, la inversión, o en este caso costo, básicamente, de algo que antes solo podía comprarlo y que definitivamente me iba a costar muchísimo. Entonces, los modelos de tecnología hoy permiten explorar, permiten hacer pilotos, permiten hacer prototipos a costos ínfimos a lo que hace 15 años no se podía hacer. Antes yo tenía que comprar mi hardware, tenía que comprar mis licencias y definitivamente mi presupuesto se disparaba. No podía hacer ensayos, no podía hacer pruebas, pilotos, demos, porque no tenía las capacidades tecnológicas. Hoy, con todas las ventajas que da la computación en la nube, no hay límites para eso. Eso es lo primero. En la parte de equipamiento hay algo muy interesante, ¿no? Cada vez más estamos cerca a computadoras sin darnos cuenta. El teléfono, el smartphone, ya dejó de ser un teléfono, ¿no? O sea, es una computadora que permite llamar por teléfono. Los autos de Tesla ya dejaron de ser autos, son computadoras también, que se mueven como un vehículo. Entonces, cada vez más estamos, y eso es esa es la gran palanca realmente para aprovechar la captura de datos. Antes tenía que hacerse un registro, siempre, a pesar de tener un sistema, tenía que hacer un registro. Ahora puedo capturar datos del teléfono, datos del reloj, puedo capturar la presión, cuántos pasos he dado, ver si estoy haciendo actividad saludable, cómo va mi presión. El teléfono también me puede ayudar, puedo tomar una foto de lo que estoy comiendo y de repente un algoritmo me puede determinar cuántas calorías estoy consumiendo. Y a través de toda esa información, todo eso puede terminar siendo procesado y almacenado, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la calibración de estos equipos, ¿no? Qué tan finos son para capturarlos. Van a haber, definitivamente hay un mercado por explotar de equipos de precisión para captura de datos ya personales, ¿no? Y creo yo que el futuro va por ahí y no mirar tanto qué es lo que puedo comprar, sino cómo puedo utilizar lo que ya existe y que todos usamos de manera diaria y cotidiana sin mucho esfuerzo, ¿no? Eso creo que es importante. Buenísimo. Y ya que habló del futuro, ¿cómo ve el futuro? Pues de la atención primaria, de la resolución, la parte resolutiva. O sea, ¿qué ve? ¿Qué ve que viene? ¿Qué tenemos que de repente que hacer? Empiezo por la última pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, cada uno desde nuestra posición, es evaluar un concepto que se llama la capacidad de absorción, ¿no? ¿Qué tan asequibles somos de adoptar nuevas tecnologías? ¿Nuestras organizaciones están preparadas? Quiero hacer Big Data. Bien, pero para hacer Big Data tengo que tener Cloud Computing. ¿He hecho algún proyecto de Cloud Computing alguna vez? Y si necesito hacer Cloud Computing, ¿tengo algún sistema de registro, alguna historia informatizada, algún sistema que tenga un repositorio de datos? Lo tengo. Entonces,
todos estos son pasos. Yo no puedo irme a saltar, no puedo ir a un tercer piso de un solo brinco, ¿no? Entonces, es importante ir quemando etapas. Algunas se tienen que quemar a velocidades increíbles, con grandes esfuerzos de equipos, de personas. Entonces, y esta capacidad de absorción no solamente va por la parte tecnológica, sino lo que mencionaba Kevin también es cómo absorbemos eso y de qué industrias lo absorbemos, ¿no? Hay cosas que podemos imitar a las grandes tecnológicas, de cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo tratar a un cliente. Somos buenos atendiendo a nuestros pacientes, cómo les facilitamos la vida al hacer un pago de algún servicio, de algún procedimiento que se tiene que hacer. ¿Lo mandamos a hacer una cola o simplemente le mandamos un link o una plataforma para que pague por ahí y se autorice por ahí en el caso privado, ¿no? Básicamente, en el cual laboro. Entonces, es un replanteamiento de cómo vamos a tener que aprender cosas de nuestro sector, de cómo generar conocimiento en nuestras instituciones y cómo podemos aprender de sectores que no tienen que ver con la salud, pero que tienen también plataformas y canales de atención a ver, y hablo de repente ya con nombres propios, ¿no? Hay un término que dicen, los gringos dicen Amazon Way, ¿no? O sea, que todo sea como Amazon, todo inmediato, pago en línea, recibo, hago tracking y inmediatamente estoy siempre con total transparencia de cómo están mis pedidos. ¿Y eso lo podemos hacer en salud? Yo creo que sí, ¿no? Entonces son cosas que paulatinamente se van a dar y de hecho la salud y diría que también la educación son dos sectores que tienen un futuro muy prometedor, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Creo que esto de la pandemia, a pesar de todo el dolor que ha habido, nos ha permitido explorar nuevas cosas, ver que lo del papel se podía tangibilizar y podía dar buenos resultados, ¿no? Así que hay un futuro de mucha información, de acelerar y hacer crecer exponencialmente nuestras atenciones. Hablaban de los casos de imágenes, y disculpen que me extienda más lo debido, pero un tema clave aquí es que al médico no se le va a reemplazar en un futuro cercano. Más bien las tecnologías lo que van a hacer es apalancar al médico para que de pronto los diagnósticos que salen, que la computadora les sugiera como que son normales, los verifique y los pase rápidamente. Y los diagnósticos que puedan presentar alguna anomalía o alguna distorsión a lo normal sean los que realmente les dedique tiempo, ¿no? Entonces, solo a través de las tecnologías de la información, el uso de la inteligencia artificial, Big Data y demás, vamos a poder apoyar e inclusive atenuar ese déficit que tenemos de médicos por habitante, ¿no? Entonces, es la única manera que yo veo posible. Excelente lo último que acaba de decir, de verdad. Es una solución, algo que necesitamos, pero ya. Entonces, la verdad que es la única forma de cubrir la brecha. Doctora, me gustaría también, por favor, el futuro, ¿cómo lo visualiza? ¿Qué vemos? Bueno, creo que es muy importante empezar a construir modelos de salud digital para poder tener una visión completa del ecosistema en donde se mueve hoy la persona, incluyéndonos nosotros. Estos modelos deben ser muy adaptables y adaptables deben ser flexibles y que puedan ser manejados por la persona, ya sea en el rol que estén utilizando en el momento de la atención de salud. Tanto el talento humano en salud, y no quiero decir solo los profesionales, sino también los técnicos y tecnólogos y la parte administrativa que trabaja dentro de las empresas de salud, como los que estamos atrás haciendo la construcción digital para llegar a nuestro usuario final, ¿sí? Y eso es un trabajo muy importante de hacer nosotros tenemos un enfoque mucho sobre los procesos de UX y UI y de sentarnos con ese usuario final, construir con ellos estos temas digitales, este viaje omnicanal digital en la atención en salud. Otro punto muy importante que mencionaste y que hace parte del modelo de salud de la compañía es el tema de la atención primaria y la atención complementaria. Hemos fortalecido mucho todas las herramientas tecnológicas desde la atención primaria que puedan interoperar y hablarse entre ellas todas las plataformas en salud y que podamos llegar a tener el 360 del paciente.
que podamos acceder a la información del paciente en el momento en que estemos enfrente con él, e incluso que hoy podamos tener tecnologías como historias clínicas que aprenden, en donde a través de soporte a la decisión clínica le vaya haciendo de forma automatizada la orientación al profesional de salud de qué es lo que requiere hoy en el plan de cuidado de esa persona. Y que esa persona también, nosotros por lo menos tenemos un tema que se llama carpeta de salud. Ellos a través de los diferentes aplicativos móviles, puede ser la app o su portal, pueden acceder a su carpeta de salud y hoy construir y consultar incluso la información que tienen, sus órdenes médicas, la prescripción de sus laboratorios, el registro, voy a poner un ejemplo, de las glucometrías que se toman en el día y que cuando el médico lo vaya a atender o la enfermera pueda ver cómo se han comportado las glucometrías en la última semana. Y esto lleva a que la misma historia clínica y las mismas plataformas le orienten la atención. Necesito subirle un poquito más de unidades de insulina, necesito hacerle un cambio de medicamento, o por qué no estoy prescribiendo 2 medicamentos que pertenecen al mismo grupo terapéutico. Y eso tiene un efecto muy importante en términos de costo-efectividad y de resultados en salud. Si yo hago a través de las tecnologías diferentes flujos de atención donde se puedan comunicar, interactúen ya en redes digitales, pues obviamente voy a hacer que lo que hoy le estoy dando de atención a mi persona sea lo que necesite, con un recurso que sabemos que son finitos en todos los sistemas de salud de los países, y que de esta manera la persona se sienta cuidada. Estamos trabajando fuertemente en la construcción de algoritmos a través de inteligencia artificial y modelos predictivos para identificar esa población que tiene ciertos factores de riesgo y que los podamos intervenir de forma preventiva. Si yo tengo un paciente que tiene un antecedente de un padre con diabetes, o si tenemos un antecedente de un ovario poliquístico en mujer, hacer a través de la plataforma de gestión poblacional un contacto con esa persona y generarle cuál es el plan de cuidado antes de que él se enferme. Eso tiene un impacto importante en todos los temas de carga de enfermedad y siniestralidad para los temas de aseguramiento y los sistemas de salud de los diferentes países en donde hacemos presencia. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Giancarlo, ahí voy a tocar este tema, o sea, más que qué hacemos, ¿no? ¿Qué debemos hacer los líderes? Aquí, todos los que estamos aquí, somos líderes en sus organizaciones. O sea, ¿qué premisas debemos seguir? ¿Qué pasos debemos seguir para seguir avanzando? No digo para lograrlo, porque esto es continuo, ¿no? Pero ¿qué premisas debemos seguir? El tema particularmente yendo en línea al evento en el que estamos, en donde la telemedicina es una parte principal, tenemos que considerar que ya no es el futuro, es el hoy. Tomando en cuenta en países como los nuestros, en la región, una realidad es que hay pocos subespecialistas en nuestros países y en donde el valor de la información es vital. Nosotros, para dar un ejemplo muy puntual, tenemos una unidad que está, de alguna manera, estamos desarrollándola, invirtiendo muchísimo en ella, que es la anatomía patológica, el tema de las biopsias. Los que son médicos no me dejarán mentir, hay un altísimo porcentaje de margen de error cuando uno analiza una biopsia. Lo sabe Kevin como médico. Altísimo. Entonces, el valor de la segunda opinión, el valor de la información de otros subespecialistas a través de la telemedicina es fundamental porque ayuda a salvar vidas. Más allá de que la regulación en diferentes países, el tema de que el médico no pueda firmar, etcétera, eso no está en discusión. Simple valor de información que llega al médico tratante para que pueda dar un mejor diagnóstico a su paciente. Y eso de alguna manera es el día a día para nosotros. Nosotros tenemos una red de 450 anatomopatólogos de diversas subespecialidades en Europa y que activamente nos están ayudando, y sí podemos y hemos visto drásticamente cómo ha disminuido el riesgo al momento de emitir un resultado. Recordemos que la anatomía patológica, a diferencia del laboratorio clínico, esto es, digamos, el médico es la parte fundamental, el patólogo y la experiencia del patólogo. Y esa experiencia, por supuesto, se va dando con el correr de los años también, a través de su vista. Entonces, claro, se puede entender que un patólogo llega a su máxima exponencia o su máximo conocimiento a partir de los 50, 55, 60 años. Entonces, ahí es donde no solamente el tema de su especialidad, sino un refuerzo en valor de información con Big Data y Data Analytics es fundamental. Y eso para nosotros es el hoy, y de ahí, de alguna manera, debería estar enfocado no solo esta unidad de negocio, sino en realidad todas, en donde cómo podemos a través de nuestras posiciones buscar en diferentes entidades información que haya abundante, que nos permita siempre, una vez más al paciente, entregarle cada vez más información oportuna y confiable. Ok, gracias, Giancarlo. Doctor Kevin. Gracias.
¿Qué más podemos hacer? Por favor. Bueno, a ver. eh, Estamos nosotros mirando ahora el boom de una revolución que se llama inteligencia artificial. Si nosotros recordamos, en épocas pasadas era primero el boom del tema de agricultura, ¿no es cierto? Países que aprovecharon eso tuvieron un desarrollo enorme. Luego vino el boom de la revolución industrial, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, los primeros trenes estuvieron en Europa, Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos, fueron los primeros países que tuvieron ello, ¿no? Empezaron a desarrollarlos y su desarrollo fue abismal. Hoy, la inteligencia artificial y el tema del conocimiento como activo, como acaban de mencionar, ¿correcto? Es muy importante tenerlo en cuenta para poder desarrollarlo. A futuro, las empresas, el mejor activo o el mayor activo que van a tener va a ser el conocimiento, ¿sí? Entonces, las empresas van a tener el conocimiento de todos, pero los seres humanos tenemos que dar algo a cambio. Y creo que ya todos lo estamos dando sin darnos cuenta, que es la pérdida de la privacidad. Y hoy en día ustedes tienen dispositivos que los mapean por dónde están yendo, mapean datos de salud, mapean un montón de cosas, ¿sí? Mapean reacciones. Es más, hay aprendizaje de computadora que ustedes no lo saben, pero le están dando conocimiento para aprendizaje. Cuando ustedes ingresan a una página web y colocan un código y les aparece una imagen captcha, ¿no es cierto? Unas letras bien difíciles a veces de ver, y ustedes ingresan los códigos, le están enseñando al sistema a reconocer las letras, por ejemplo. ¿Correcto? Están enseñando, están dándole aprendizaje, que es lo propio que va a venir hoy en día. Hoy, esta inteligencia artificial desarrollada, la mayoría de veces en otros países, ¿correcto?, más avanzados que nosotros, ya tienen aplicación en el Perú. Yo les voy a contar un caso. Nosotros en la pandemia, en clínica médica, por ejemplo, para ver el tema de la aplicación, recibimos una paciente adolescente con crisis miasténica. La miastenia gravis es una enfermedad rara huérfana, que es muy, muy difícil su tratamiento, y la crisis miasténica es más rara todavía, ¿correcto? Una paciente que había tomado una sobredosis de un medicamento y teníamos una duda a ver si era una crisis miasténica versus una crisis colinérgica, ¿no? La paciente, para nuestra buena suerte, llegó a la emergencia a las 9 de la noche, ¿no? Tuvimos que convocar, por ejemplo, un grupo de neurólogos, hicimos una junta médica, a las 12 de la noche la paciente ya estaba intubada en UCI, y estábamos viendo, por ejemplo, una junta médica para ver el tratamiento. En ese momento, gracias a los contactos que tiene, por ejemplo, la universidad con los sistemas de inteligencia artificial, pudimos comunicarnos, por ejemplo, con la Universidad de Chicago Medicine, quien hizo una búsqueda en su sistema de inteligencia artificial para ver cuál era el mejor tratamiento para esta paciente y ver cómo diferenciar justamente la crisis colinérgica de la crisis miasténica, ¿no? Estas opiniones fueron muy importantes para el equipo que se encontraba, por ejemplo, en ese momento en la Junta Médica, que era neurólogos, intensivistas, internistas, que en este momento estaban tomando la decisión. Llegó un reporte con unas sugerencias, ¿no? Porque siempre llegan con sugerencias. Llegaron de Chicago Medicine y llegaron de Mayo Clinic también, ¿no? Para ver el tema del manejo, y ambos justamente reportes coincidían. También coincidía con la opinión de los neurólogos, ¿no? Pero ahí tuvimos un problema. ¿Y cuál era el problema? La sugerencia era inmunoglobulina humana al 10%, y el Perú no la tiene aprobada, ¿sí? Solamente la tiene aprobada al 5% para Guillain-Barré, ni siquiera para crisis miasténica, ¿sí? Ok, perfecto. Tenemos al 5%. Hicimos la consulta, sí se podía colocar al 5%. Ahora consíguela. A las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? Hicimos la búsqueda, gracias a Dios, por la plataforma Digemit, encontramos solamente 4 farmacias en Lima que la tenían. En el resto del Perú no había. O sea, si esa paciente hubiera tenido esa crisis, hubiera muerto. En un lugar de provincia hubiera fallecido. ¿Correcto? Pudimos ir al establecimiento, recuperar las pocas unidades que tenían, traerlas a la clínica, y la paciente inició su tratamiento 5 de la mañana, ¿no? Después de la crisis que llegó en la noche a nuestra emergencia. Gracias a Dios, con esa reacción rápida y ese apoyo con la inteligencia artificial, tuvimos un caso exitoso de un manejo de una crisis miasténica que es rarísima en el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo todos esos temas de inteligencia artificial, cómo van viendo el tema del apoyo. Por ejemplo, yo les comentaba, algunos colegas, hoy Universidad Peruana Cayetano Heredia está estudiando, por ejemplo, un estetoscopio con inteligencia artificial para ver, obviamente, patologías neumológicas, patologías cardiológicas, que muchas veces escapan al oído humano,
¿no? Yo puedo ser un cardiólogo muy entrenado, ¿correcto? Pero yo me pregunto, si yo tengo 60, 65 años, ¿no habré tenido pérdida de la audición? ¿No tendré un problema auditivo? ¿No? La bulla, el entorno, ¿no puede lesionarme el oído? ¿Puedo yo ser capaz ya de reconocer a ese nivel algún sonido menor que de repente me puede indicar una patología? El sistema de inteligencia artificial sí lo hace, ¿correcto? Y lo hace justamente supervisado por el médico cardiólogo, el médico neumólogo, verifican eso. O sea, hoy estamos tendiendo definitivamente a tener una digitalización. ¿Cómo vemos al mundo al futuro? Lo vemos totalmente digitalizado. Obviamente algunos países van a avanzar mucho más rápido que otros, ¿sí? Y con la digitalización, ya lo acaba de comentar la doctora Rincón, va a ser mucho más sencillo ver los modelos, por ejemplo, en la parte preventiva o la parte curativa. Hoy, y lo mencionó también nuestro amigo Villacaba, hoy, por ejemplo, Tesla ya tiene un programa que uno va manejando sus vehículos de reconocimiento temprano del Parkinson, ¿no? Está manejando el timón y detecta los movimientos de una persona para detectar tempranamente cuando va a tener o no Parkinson, por ejemplo, ¿no? Esos datos son muy, muy ricos para poder actuar justamente de manera preventiva. Y como ya lo dijo la doctora, va a bajar carga de enfermedad, va a bajar siniestralidad, va a hacer los modelos económicamente financieros mucho más fácil para los proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial o de Big Data o de este tipo que se tengan en la parte privada, va a ayudar a sustentar estos proyectos ante la parte financiera porque se disminuyen riesgos legales, se actúa mucho más rápido. O sea, todos estos costos o todos estos gastos que, entre comillas, se creen que son gastos, van justamente interactuados dentro del proyecto para poder hacerlo mucho más viable. Buenísimo, buenísimo. Y con lo de Tesla me he hecho acordar que también existe el alcoholímetro que tiene y si no, no prende el carro. Eso serviría mucho para aquí, para Perú. En realidad, de verdad que ha sido muy productivo. No quiero terminar porque quiero pasar a las preguntas, ¿no? Antes de que después, poder si nos da y nos alcanza y nos permite. No la veo a Sandra por ahí, pero no sé quién. Por allá desean hacer una pregunta. Porfa, pásale al señor. Vamos a hacer algunas preguntas, ojalá que nos alcancen tiempo. Mientras no nos saquen, seguimos, así que no hay problema. Porfa. Buenas tardes. Sí, muy bien, muchas gracias. De verdad, felicitaciones a los organizadores. Solamente quería llamar la atención a algo, que finalmente los prestadores tenemos clara la importancia de estas condiciones, de la data y de la importancia de generar la información, pero deberíamos llamar también la atención a los financiadores, porque finalmente los financiadores van a ser los que puedan encontrar el mayor ahorro al momento de tener data, por ejemplo, que haya tenido controles de calidad, grupos sanguíneos para que los pacientes repiten N veces a lo largo de su vida, y mientras que tienen información ya en su histórico, podrían generar este ahorro el financiador finalmente. Y estoy hablando no solamente de la parte privada, sino también de la parte pública. Y en lo que se refiere a la parte asistencial, definitivamente encontrar correlación entre lo que me corresponde a mí son análisis clínicos, pero a lo largo de su vida, de cómo ha ido evolucionando conforme el paciente ha ido desarrollándose en edad. Entonces, es yo llamo mucho a la reflexión por la parte del financiador, que finalmente podría tener la carta en este Muchas gracias. ¿Alguien desea comentar? Sí, doctora. Estoy muy de acuerdo contigo. Es importante tener lo que mencionaba en mi anterior intervención, esa visión 360 del paciente, pero también que los sistemas con los que trabaja, lo llaman financiador o aseguradores y prestadores, se hablen, porque eso va a permitir que puedas tener el acceso en el momento real cuando tienes a la persona enfrente en el proceso de atención. Y adicional, hoy existen muchos algoritmos, flujos y formas de que la historia clínica pueda identificar que el paciente ya tiene la solicitud. Voy a poner un examen tan simple como una glicemia o una hemoglobina glicosilada, que es para el control de la diabetes. Esa por guía de práctica clínica, ¿sí?, internacional, que aplican en cualquier país, por más que el paciente no esté controlado, no se puede tomar más allá de 3 meses. Porque si yo la tomo cada mes o cada 8 días, no va a cambiar y no va a impactar en el resultado en salud de la persona ni en el control de la enfermedad. Es muy distinta a la glucometría. Si yo empiezo a trabajar a través de algoritmos y flujos de trabajo donde todos los sistemas, tanto el asegurador, el financiador y el prestador, se hablen,
podemos llegar a generar alertas, alarmas y recomendaciones en el momento de la atención para que el médico o el profesional de salud que está haciendo la atención asistencial evidencie que no hay necesidad, pero él quiere conocer el dato, ¿sí? Porque yo también he estado sentada haciendo consulta. Me dice, no le solicite la hemoglobina glicosilada, pero yo quiero saber si la hemoglobina glicosilada está en 7, está en 10 o está en 12, porque necesito saber cuál es mi plan de cuidado. Y a la vez existen flujos donde te van a decir, si está por debajo de 10, no prescribas tal medicamento, o tiene una interacción con alguna comorbilidad o con alguna otra prescripción de medicamentos que tiene un impacto en seguridad de paciente. Entonces creo que hoy existen varias herramientas que podemos empezar a conocer en donde haya ese flujo de información entre el asegurador, quien hace el financiamiento del sistema de salud y quien hace la prestación de servicios. Y prestador de servicios no es solo consulta. Estoy hablando de imágenes diagnósticas, patologías, laboratorios, hasta el mismo proveedor o operador logístico de la dispensación de medicamentos. Gracias. De acá a pocas semanas vamos a tener cambio de gobernadores regionales, de alcaldes, y ellos tienen la responsabilidad también de la parte médica en su sector. Mi pregunta, y me parece muy interesante, prestar mucha atención a las ofertas en servicios en salud que ustedes podrían proponer o extender a Perú para que en núcleos un gobernador con otro gobernador atiendan a la población que está junta con software que ustedes pueden proveer a través de servicios. Me interesa mucho saberlo porque hay una brecha, obviamente, que el software de MINSA o de salud no llega a todos los lugares. Está clarísimo, yo he sido director en MINSA, en el Salud y en el CIS y lo entiendo clarísimo, pero también entiendo la necesidad de los gobernadores de dar atenciones mejores a su población. Y en ese ámbito quisiera saber si tienen alguna oferta, a una proyección para este próximo año con estos 4 años que quedan de nuevas gobernaciones locales, regionales, provinciales. Gracias. ¿Alguno quiere contestar? Libre, por favor. A ver, nosotros como Unilabs desde hace un tiempo vinimos conversando con algunas entidades regionales respecto a cómo buscar proyectos mancomunados respecto a responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Nosotros como Unilabs pertenecemos evidentemente a un fondo de inversiones que, claro, es privado, requiere una cierta rentabilidad, pero sí puede trabajar proyectos de responsabilidad social con Open Book y un Profit Sharing. ¿Qué quiere decir? Hacer la inversión, desarrollar el proyecto y buscar algún retorno, pero a largo plazo, no a corto plazo. Esa es la gran diferencia cuando uno ve el proyecto de manera social. Han habido algunos intentos de conversaciones, lamentablemente muchos de ellos fallidos, por temas que no vienen al caso del Congreso, pero digamos, sí hay uno en particular que pareciera que puede funcionar particularmente en Lima respecto a cómo desarrollar policlínicos, centros primarios, respecto a algunos municipios que sí están interesados de manera transparente en aplicar este tipo de propuestas para los, digamos, habitantes de los distritos en particular, con tarifas evidentemente sociales en donde la estrategia sea el P por Q. Precios muy bajos para llegar a mayor cantidad de personas. Y es un poco la tendencia que estamos intentando nosotros promover. Como bien saben, en pandemia evidentemente sí, hubieron algunas empresas que tuvieron varias oportunidades de desarrollo, pero de eso se trata. A partir de ahora, buscar ahora con responsabilidad social fuera de Lima. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos implementando centros de atención en Juliaca, en Iquitos, en Puno, en Huacho, en Chimbote, en Tarapoto. Evidentemente, y todos los que conocen el Perú perfectamente saben que los mercados no necesariamente dan como para hacer una inversión muy fuerte y esperar un retorno al corto plazo. Pero ese es un tema de una apuesta. Es una apuesta, evidentemente, y el objetivo a partir de ahí es empezar a generar conocimiento. Hay empresas, evidentemente, incluso como las nuestras, como Unilabs, que tienen un portafolio de 4.000, 5.000, 6.000 pruebas, pero el médico conoce no más de 200 o 300. Es un tema de acompañar al médico en el tema de una educación conjunta, actualizarlo respecto a las nuevas tendencias, qué tipo de exámenes hay, la utilidad que tiene sobre el paciente, y claramente es un acompañamiento transparente, ético y claro, analizar que el retorno va a ser a largo plazo. Es la única manera de mejorar nuestro nivel de salud. Ok, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo terminó hace un ratito, así que
Lo que sí les quisiéramos de repente, para terminar, 30 segundos cada uno con unas últimas impresiones y terminamos. Bueno, siendo breve, yo creo que una de las cosas importantes es aprovechar las cosas que ya existen, no tratar de inventar la pólvora, es articular servicios de información, articular también a nivel de procesos y negocios otros socios que permitan articular una cadena de servicios de manera óptima. Aquí hablamos, por ejemplo, de laboratorios, podemos hablar de empresas de software, hay una necesidad creciente, entonces yo creo que debemos de desmitificar una serie de cosas que vamos a poder, en todo caso, no vamos a poder ser buenos en todo, y hay otros que sí son buenos haciendo las cosas, y es una cuestión de articular con tecnología, con procesos, con acuerdos, asociaciones públicas privadas, para poder mejorar la atención a nuestros pacientes. Ok, gracias. Doctora, por favor. Bueno, yo invitaría a que todos siguiéramos construyendo este tema digital a través de procesos de gestión de cambio en todas las compañías, incluso a nivel de las políticas públicas. Y dejaría por último una reflexión en temas del dato. El dato es tan importante en estos temas digitales porque termina siendo el combustible para que cada una de estas herramientas tecnológicas nos brinde el objetivo que queremos alcanzar. Y lo digo porque en el tema de salud es bastante importante generar la importancia del registro de la información que hoy la persona nos está dando. Es extremadamente valiosa para la toma de decisiones y para alcanzar los objetivos en resultados en salud de las personas, en el tema de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, en que las personas se sientan cuidadas y obviamente en que el talento humano en salud pueda tomar decisiones en el momento oportuno y de manera, ojalá, preventiva y no reactiva sobre la enfermedad. Muchas gracias. Carlos, por favor. Bueno, en mi caso yo miro el futuro con bastante optimismo. A veces lamentablemente uno escucha la famosa frase que da pena, pero nuestro país es tan noble que por más que queremos destruirlo no podemos. Pero definitivamente yo creo que hay muchísimo por hacer. Evidentemente nuestro país es extremadamente rico en todos los niveles. Somos gente muy talentosa y lo que estamos una vez más aquí en salud es nuestro deber no caer en el pesimismo, no caer en el aletargamiento y seguir buscando cómo innovar, cómo crear y cómo pensar más allá de la caja. Nuevamente, somos un país muy centralizado. Miremos más allá, un poco más fuera de Lima, que hay oportunidades. Quizás mirar en el corto, mediano plazo, pero no dejar de observar fuera de la caja. Y esa es una reflexión que nos corresponde a todos, porque de alguna manera también es momento de hacer país, ¿no? Gracias, Giancarlo. Doctor Kevin, por favor, palabras para terminar. Gracias, muy amables. Bien, a ver, desde el punto de vista como país, ¿no? Creo que ya todo el mundo sabe que la inversión en educación es una de las mejores inversiones que podemos tener, ¿sí? En nuestro país hemos empezado a invertir en educación. Definitivamente el país ha avanzado mucho en educación, a diferencia de décadas anteriores, pero la educación tiene que venir con algo, ¿sí? Que es básicamente valores, ¿correcto? Una educación sin valores básicamente es un arma que nosotros podemos accionar para usarla mal, ¿correcto? Estos sistemas, justamente de inteligencia artificial, ayudan muchas veces a tomar decisiones, ¿correcto? Les explico o aclaro un poco más mi idea. Imagínense un vehículo que se está manejando de manera autónoma y detecta un accidente inminente y tiene a una persona que va a atropellar versus una mamá con un niño que va a atropellar. El accidente es inminente. El sistema de inteligencia artificial va a tener que tomar una decisión y lo va a hacer. Pero el sistema de inteligencia artificial tuvo un aprendizaje previo. Probablemente vio qué grupo o qué grupo de personas pueden tener mejor sobrevivencia, etc. Entonces, la educación es súper importante, ¿no? Desde el punto de vista educativo, también ven la parte política, por ejemplo, a nivel sanitaria. Todos los políticos y gobernantes, ya sean gobiernos regionales, ya sean municipalidades, ya sean personas que están en el poder legislativo, ejecutivo, tienen que entender, correcto, que su labor es proteger a la población. Protección financiera, protección educativa,
protección sanitaria. Un peruano sano es un peruano productivo, ¿correcto? Es un peruano que empuja al desarrollo y al PBI de la región, ¿sí? Entonces el tema de salud necesariamente tiene que ser prioritario. Y una de las dificultades que tenemos para al momento de desarrollar justamente todo el tema sanitario es el tema económico, ¿correcto? Y el tema económico hoy en día, con las facilidades que dan los temas de inteligencia artificial, están ayudando justamente a desarrollar esto. O sea, ya debería estar en mente de las nuevas autoridades que van a ingresar, que van a ser elegidas dentro de poco y que inician su mandato el 1 de enero del próximo año, ver cómo es que van a proteger sanitariamente a su población para impulsar el desarrollo de su región. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A mí solo me queda de verdad decirles que creo que todos hemos aprendido muchísimo de esta discusión. Agradecerle al panel por estar y permitirme moderar. De verdad que me voy muy contento y muy agradecido por esto. Y ahora creo que sí le toca dar los avisos parroquiales al señor. Por favor, usted prosiga nomás, hemos terminado nosotros. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias y los aplausos merecidos para los ponentes, los aquí presentes. Gracias para ellos.